Bien, vamos a ver el ejercicio entonces 24.6. Leemos el enunciado acá a la derecha. Un capacitor de placas paralelas de 10 microfaradios está conectado a una batería de 12 volt. Después de que el capacitor se carga por completo, la batería se desconecta sin que haya pérdida de carga en las placas. A. Se conecta un voltímetro a través de las dos placas sin descargarlas. ¿Cuál es su lectura? B. ¿Cuál sería la lectura del voltímetro si 1. La separación de las placas se duplica, 2. El radio de cada placa se duplica, pero la separación entre ellas permanece igual? Bien, fíjense, antes de meternos a resolver el ejercicio, quiero que veamos de nuevo este simulador. ¿Por qué? Fíjense que, voy a poner esto en 0, es esta la configuración que se nos presenta en el ejercicio, ¿sí? Tengo un capacitor de placas paralelas, veamos los valores, dice que el capacitor tiene 10 microfaradios de capacitancia. Acá podremos darle valor de 10 microfaradios, me parece que no, vamos a ver. Yo quiero aumentar la capacitancia, fíjense que acá tengo 0,57 pico, microfaradios es mucho mayor, o sea que disminuyo la distancia entre ellos y aumento el área. Bueno, el máximo que puedo tener acá es un picofaradio, 1,77. A ver si puedo hacer un número más redondo, pongamos un picofaradio, por ejemplo. Ahí está, 1,2 picofaradios. Y este capacitor tiene 1,2 picofaradios. Y en el ejercicio nos dicen que este capacitor se carga con una pila, no dice con una pila literal, pero bueno, cargamos este capacitor y después en el ejercicio se nos dice que una vez cargado el capacitor se desconecta, fíjense que ahí lo desconecté, o sea que el capacitor se queda cargado y se nos dice que hay que conectar un voltímetro, fíjense que acá tengo un voltímetro, o sea que puedo recrear todo lo que se nos pide en este ejercicio acá en el simulador, y tenemos que decir cuál es la diferencia de potencial entre las placas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da este voltímetro? Yo voy a poner el voltímetro, cada una de estas puntas en cada una de las placas, y fíjense que ahí está, me da un valor de 1,5 volt, ¿sí? Y después nos dice, ¿qué pasa si la distancia se duplica? Si no me equivoco, era si la distancia se duplica, entonces eso lo puedo hacer acá. Fíjense, la distancia de 2 milímetros la paso a 4 milímetros, ¿sí? Se duplicó la distancia. ¿Qué pasó con la diferencia de potencial entre las placas? Vuelvo esto al valor que estaba recién. Y después nos decía qué pasaba si el área también aumentaba. Sí, no me acuerdo bien el valor, pero bueno, fíjense que acá lo podemos hacer. Aumenta el área, disminuye el área. ¿Qué pasa con el voltaje? ¿Sí? Con la diferencia de potencial entre las placas. Bueno, quería que viéramos esto para que vean que pueden recrear completamente lo que se les está pidiendo en ese ejercicio acá con este simulador. Obviamente con otros valores, pero en definitiva, conceptualmente es exactamente lo mismo. Ahora sí vamos al ejercicio. Tenemos entonces capacitor de 10 microfaradios. Acá hemos ido tomando los datos. Capacitor 10 microfaradios, que está conectado a una batería de 12 volt. Batería, pila es lo mismo, casi, pero bueno, conceptualmente sí, es una fuente de energía de 12 voltios. Después de que el capacitor se carga por completo, la batería se desconecta sin que haya pérdida de carga en las placas. Voy a volver acá, sí, es lo mismo que yo hice recién. Saco, a ver, saco el... Perdón que estoy con el tema este del marco este que les digo de Zoom, que no sé cómo hacer. Ahí está. Perdón, estoy lidiando con mi computadora, con el tema este. Ahí está, ahí lo logré. Saco el voltímetro y lo mismo que hice recién. Cargo al máximo,
y desconecto. Entonces el capacitor queda conectado, cargado al máximo, ¿sí? Es lo que se nos pide en el ejercicio. Bien. Y nos pregunta el punto A. Después de que el capacitor se cargó al máximo, se desconecta de la batería y queda con carga. Se conecta un voltímetro a través de las dos placas sin descargarlas. ¿Cuál es su lectura? Bueno, como en este caso la pila o la batería está conectada directamente al capacitor, el voltaje que adquiere el capacitor es el mismo que el de la pila, ¿sí? Acá he puesto cuando el capacitor se conecta a la batería en este caso, fluye suficiente carga hacia las placas para hacer que la diferencia de potencial entre las placas, fluye suficiente carga para hacer que la diferencia de potencial entre las placas sea de 12 volts, que es el mismo valor de diferencia de potencial que entrega esta pila. Eso trátenlo de guardárselo como un concepto en su mente, ¿sí? Si conecto una pila a un capacitor, el capacitor adquiere la misma diferencia de potencial de la pila o la batería, ¿sí? Entonces, el punto A es sencillo, la respuesta es 12 volts, porque la pila es de 12 volts. Fíjense, no sé, recién si alguno se dio cuenta del detalle, cuando yo estaba haciendo esto acá, que cargué el capacitor, fíjense que lo he cargado a 1,5 volt, que es el máximo que me entrega esta batería, desconecto el capacitor, pongo el voltímetro, y fíjense el voltímetro, el voltaje que me da, 1,5 volt, ¿sí? Entonces se cumple lo que estamos viendo en el ejercicio. Bien, en el punto B, dice, ¿cuál sería la lectura del voltímetro si 1. La separación de las placas se duplica? Vamos a ir paso a paso, acá tenemos el punto B, 1. ¿Qué pasa si la separación de las placas se duplica? Leemos lo que tengo acá. Cuando la distancia se duplica, C, que es la capacitancia, queda dividida por 2. ¿Por qué? Y porque acá tengo la ecuación de capacitancia que relaciona la capacitancia de un capacitor con la geometría del mismo, es decir, con el área y con la distancia entre las placas, y veo que la distancia está en el denominador. Entonces, si la distancia se duplica, la capacitancia disminuye a la mitad, ¿sí? Porque sería como agregar un 2 multiplicando acá abajo, lo que equivale a dividir por 2, porque ese 2 está en el denominador. Entonces, la capacitancia disminuye a la mitad. Y como de esta otra ecuación que tenemos acá, yo puedo despejar la diferencia de potencial y tengo que diferencia de potencial es igual a carga sobre capacitancia, que la he escrito acá de nuevo, carga sobre capacitancia, y teniendo en cuenta que la carga es constante, porque una vez que el capacitor se cargó y es desconectado de la batería, el capacitor queda con la misma carga almacenada, porque piensen que son cargas que hay en cada placa del capacitor que no pueden en principio escaparse de las placas del capacitor. Entonces, si yo separo las placas o si junto las placas, esa carga almacenada en cada una de las placas del capacitor permanece ahí. Entonces, la carga es constante. La capacitancia disminuye en 2. ¿Qué pasa con el voltaje entre las placas? Y si esto disminuyó ahora, ¿sí? Voy a hacer un poquito de suma ahí. Si la capacitancia disminuyó en 2 unidades, o sea que disminuyó a la mitad acá, y si esto disminuyó a la mitad, como tengo una relación de proporcionalidad inversa con la diferencia de potencial entre las placas, si esto disminuye a la mitad y esto es constante, ¿qué pasa con la diferencia de potencial? Se duplica, ¿sí? Aumenta al doble. Entonces el voltaje se duplica y en este caso vamos a tener un voltaje de 24 volts en las placas de este capacitor. Veamos el simulador. Tengo un voltaje de 1,5
y una separación de 2 milímetros. Voy a separar las placas del capacitor de 2 milímetros a 4 milímetros. Separo a 4 milímetros, fíjense cuánto vale la diferencia de potencial entre las placas, 3 volts, el doble, ¿sí? O sea que estamos verificando que la gente que hizo este simulador sabe física, ¿sí? Porque les está dando tal cual como nosotros estamos concluyendo según lo que calculamos en el ejercicio. Bien, y en el punto B, perdón, en el punto B2, ese que hicimos en el punto B1, en el punto B2 se nos dice, ¿qué pasa si el radio de cada placa se duplica? Bien, en este caso se está considerando que el capacitor tiene placas circulares, ¿sí? Entonces, cuando el radio se duplica, el área, sabemos, a ver, lo anoto por acá, sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Área es pi por radio al cuadrado. O sea que si el radio se duplica, el área va a incrementarse en 4 unidades, ¿sí? Va a quedar multiplicada por 4. ¿Por qué? Porque el radio está al cuadrado. Si pongo 2 radio, queda 2 por r al cuadrado, o sea que despejo y me queda 2 al cuadrado es igual a 4. Después verifiquen si no entienden lo que estoy diciendo. Entonces, cuando el radio se duplica, el área se incrementa por un factor de 4. Ahora, si el área, veamos acá arriba, lo voy a marcar con otro color, un verde, por ejemplo. Si el área se duplica, acá, perdón, si el área se cuatruplica, porque el radio se duplicó, veamos acá arriba, la capacitancia del capacitor va a aumentar en un factor de 4, porque la capacitancia tiene una relación de proporcionalidad directa con el área. Entonces, tengo 4 veces el área, voy a tener 4 veces la capacitancia. Y ahora sí, volvemos a esta ecuación que tenemos acá, que es la que estábamos viendo recién. Si la capacitancia se multiplica por 4, el voltaje va a quedar dividido por 4. Entonces, en este caso, en vez de tener 12 volt, vamos a tener 12 dividido 4, 3 volt. Podemos ver qué pasa acá. No me va a dar para que el área se multiplique por 4. Pero bueno, puedo cambiar el valor. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Esto vuelve a 2. Y esto dijimos que el máximo es 400. Bueno, voy a hacer una cuenta sencilla. Voy a poner esto en 100. 100 milímetros cuadrados. Ahí. Y por una cuestión de comodidad vamos a darle un valor de voltaje más redondo. Por ejemplo, 4, a ver, 6. Le vamos a dar 6. Ahí está. Tengo entonces 6 volt de diferencia de potencial entre las placas y yo ahora voy a hacer que el área quede multiplicada por 4. ¿Sí? Entonces, de 100 milímetros cuadrados voy a pasar a 400. Se supone que esto tiene que dividirse por 4. O sea que tendría que quedar 1,5. Veamos si es cierto. Llegó el área a 400. Y ahí está. Fíjense, 1,5 volt. ¿Sí? Entonces ahí podemos recrear un poco lo que se nos está dando en este ejercicio. Bien.